La lluvia en Maryland no limpiaba nada. Simplemente empujaba la suciedad hacia las grietas más profundas del asfalto. Elías Thorne observaba el limpiaparabrisas de su furgoneta luchar contra el aguacero. Era un metrónomo hipnótico que marcaba los segundos de una noche que parecía no tener fin. Eran las 3 de la madrugada. El café en su termo estaba frío y tenía un regusto metálico, similar al sabor que le dejaba en la boca su profesión. Elías no era un científico, ni un policía, ni un agente federal. Era, en términos burocráticos, un especialista en remediación de riesgos biológicos. En la práctica, era un conserje glorificado para desastres que nadie quería admitir. Había limpiado laboratorios de metanfetamina que explotaron, sótanos inundados de aguas negras en hospitales y, en una ocasión memorable, un contenedor de transporte lleno de carne de vacuno que se había quedado sin refrigeración durante 3 semanas en el puerto de Baltimore. Tenía estómago de hierro y una discreción blindada por contratos de confidencialidad que amenazaban con arruinarle la vida si alguna vez abría la boca. Pero el trabajo de esta noche era diferente. La paga era obscena, 10 veces su tarifa habitual en efectivo por un trabajo de limpieza y extracción rápida en un almacén industrial en las afueras de Gatlinburg. La empresa contratante, Rush Technologies, no aparecía en ninguna base de datos pública. El hombre que lo contrató por teléfono tenía esa voz monocorde y estéril que Elías asociaba con los trajes caros y las credenciales gubernamentales falsas. La furgoneta se detuvo frente a una estructura de ladrillo rojo anónima y masiva, oculta tras una valla de alambre de espino oxidado. No había guardias de seguridad visibles, lo cual era extraño para una instalación que requería tal nivel de secretismo. Sin embargo, Elías vio un sedán negro aparcado cerca de la entrada lateral. Las luces del almacén estaban apagadas, salvo por un parpadeo azulado que emanaba de los ventanales superiores cubiertos de mugre. Elías se puso su equipo. No era el traje blanco estándar de Tyvek que usaban los forenses en la televisión. Se enfundó en un traje de presión positiva de grado militar, un excedente que había conseguido en una subasta del ejército. Usó botas de goma reforzada, guantes de nitrilo de doble capa bajo guantes de Kevlar y una máscara de gas integral con un sistema de filtración autónomo. Si lo que había ahí dentro valía tanto dinero para ser limpiado, probablemente podía matarlo con solo respirarlo. Bajó de la furgoneta cargando su maletín de herramientas y el equipo de aspersión química. La puerta lateral del almacén se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Un hombre estaba de pie en el umbral. Llevaba una gabardina beige empapada y gafas de montura gruesa que se empañaban con la humedad. No parecía un agente secreto, parecía un contable que acababa de presenciar un asesinato. ¿Señor Thorne? Preguntó el hombre. Su voz temblaba. Ese soy yo. Usted es el contacto. Llámeme Dr. S. Dijo el hombre, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Tenemos poco tiempo. La contención ha fallado en el sector 4. Necesito que neutralice el material biológico antes de que llegue el equipo de transporte. Neutralizar. Elías entró y el sonido de sus botas resonó en el pasillo de hormigón. Mi contrato decía limpieza y eliminación, no neutralización química. Eso requiere otros solventes. Hay solventes dentro. Hay de todo dentro. Dijo el Dr. Ace, cerrando la puerta con 3 cerrojos diferentes. Escuche, Thorne, lo que va a haber ahí abajo no es moho negro ni residuos médicos estándar. No haga preguntas, no toque nada sin los guantes y, por el amor de Dios, si ve que alguno de los tanques tiene una fisura, no se acerque. ¿Entendido? Elías asintió, sintiendo un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el café rancio. El aire dentro del almacén estaba viciado, cargado de un olor que penetraba incluso los filtros de su máscara. Olía a ozono, a lejía y a algo más. Era algo orgánico y dulzón, como fruta podrida mezclada con cobre. ¿Guíeme? Dijo Elías. 2. El laboratorio de las sombras. Bajaron por un montacargas industrial que gemía como un animal herido. Mientras descendían,
Elías notó que el doctor ese se frotaba compulsivamente las manos. Tenía manchas rojas en la piel, como quemaduras químicas leves alrededor de las muñecas. ¿Qué se procesa aquí? Preguntó Elías, intentando sonar casual. Investigación genómica. Respondió el doctor, mirando los números del piso descender. El doctor Berube estaba a cargo. Un genio. Un maldito genio arrogante. Berube. Elías no conocía el nombre, pero la forma en que el otro hombre lo escupió sugería una mezcla de respeto y odio. ¿Y dónde está la hora? Muerto. Se suicidó hace 2 días. O eso dicen. El montacargas se detuvo con un golpe seco. La reja metálica se abrió y Elías se encontró ante una caverna de tecnología y pesadilla. El sótano era inmenso, mucho más grande que la planta superior. Estaba dominado por filas de ordenadores centrales que zumbaban con un calor opresivo y mesas de laboratorio repletas de cristalería compleja. Pero lo que capturó la atención de Elías fueron los tanques. Al fondo de la sala había 6 cilindros de vidrio y acero, cada uno de 3 metros de altura. Estaban llenos de un líquido ámbar viscoso. Dentro de los tanques flotaban formas. Elías se acercó lentamente. Dios santo. Susurró, con su voz amortiguada por la máscara. No eran animales. Eran figuras humanoides pálidas suspendidas en el fluido. Tenían la piel traslúcida y se podían ver venas oscuras y pulsantes. No tenían pelo. Sus extremidades eran demasiado largas. Sus dedos terminaban en almohadillas táctiles agrandadas. Pero lo peor eran los rostros. Rasgos humanos distorsionados. ¿Qué son estos? Son personas. Preguntó Elías volviéndose hacia el doctor S. El hombre se había quedado junto al montacargas. No, no son personas. Dijo el doctor con firmeza. Son recipientes. Errores. Intentos fallidos de integrar una secuencia de nucleótidos que no debería existir en este planeta. Esto es ilegal. Esto es... Es irrelevante lo que sea. Le cortó el Dr. Ace. Su trabajo es el tanque 6, el del final. Se rompió el sello de presión. El líquido se derramó. El espécimen se degradó rápidamente al contacto con el aire. Necesito que limpie el fluido del suelo y empaquete los restos orgánicos en los contenedores de plomo que hay allí. Elías miró hacia el final de la fila. El 6º tanque estaba vacío. Un charco de líquido denso y verdoso cubría el suelo de hormigón. En el centro del charco había una masa de carne y hueso que apenas se parecía a las otras figuras. Paga doble, recordó Elías. Apretó los dientes y avanzó. 3. Control de pureza. El trabajo físico era una buena distracción. Elías roció el agente neutralizante sobre el charco verde. Mientras fregaba, su mirada se desvió hacia una mesa de trabajo cercana. Había un matraz de Erlenmeyer etiquetado como control de pureza. Junto a él había un microscopio electrónico y carpetas con logotipos extraños. Elías se acercó a la mesa mientras esperaba que el neutralizador hiciera efecto. Había notas garabateadas a mano por el Dr. Berube. Sujeto 4. Muestra rechazo a la terapia génica. La sangre se vuelve tóxica a los 14 días. Sujeto 5. Viable. Capacidad pulmonar adaptada para respiración líquida. Signos de actividad cerebral teta elevada. ¿Telepatía? No, es instinto de colmena. Bacteria extraterrestre. Hibridación exitosa. Elías retrocedió. Extraterrestre. La palabra colgaba en el aire como una amenaza. Ha terminado, Torne. La voz del Dr. Asa resonó con pánico. Elías volvió al charco. La masa orgánica se estaba disolviendo.
Empezó a palear los restos hacia el contenedor de plomo. Fue entonces cuando vio una mano de 6 dedos. Los dedos se contrajeron. Elías soltó la pala. Se movió. Esta cosa se movió. Imposible. Sin la solución oxigenada y la presión controlada, sus células mueren en segundos. Le digo que se movió. Mire. Ambos miraron el contenedor. La mano yacía inerte. Son espasmos post-mortem, Thorne. Nervios residuales. Termine el trabajo. Tenemos 15 minutos antes de que mis superiores lleguen. Y créame, no quiere estar aquí cuando lo hagan. Elías respiró hondo. Selló el contenedor con los pernos de seguridad. Bien. El suelo está limpio. El contenedor sellado. Quiero mi dinero y quiero irme. De repente, un sonido gutural emanó de las sombras. Venía de arriba. Elías alzó la linterna. Había sombras moviéndose en la pasarela. Doctor, ¿hay alguien más aquí? El doctor se palideció. No debería haber nadie. Yo soy el único con la llave. Clank. Algo pesado golpeó el metal. Pasos pesados y húmedos se escucharon. Una gota de líquido verde cayó sobre el hombro de Elías. Estaba quemando su traje. Mierda. Es ácido. El doctor se miró hacia arriba y gritó. ¡Secarre! ¡Secarre! Una figura descendió desde las vigas con una gracia antinatural. Era uno de los sujetos de los tanques, pero este tenía piel grisácea y venas verdes brillantes. Sus ojos eran totalmente negros. De su boca salía un vapor verde tóxico. Sujeto 1. Susurró el doctor paralizado. Se suponía que estaba neutralizado. La criatura giró la cabeza hacia el doctor. Corra. Gritó Elías. La criatura saltó hacia el doctor y lo embistió con una fuerza increíble. El doctor golpeó los ordenadores y el olor a carne quemada llenó el aire. Elías corrió hacia el montacargas, pero no tenía electricidad. Estaba atrapado. Elías se agazapó detrás de unos archivadores. Escuchaba las garras de la criatura rasgando el metal. Necesitaba un arma, pero solo tenía una barra de uña y disolventes. Recordó que la sangre era tóxica. Si hería a esa cosa, el gas podría matarlo. Elías se asomó. La criatura olfateaba el aire. Sabía que él estaba allí. Elías vio una puerta de emergencia al otro lado. Tenía que cruzar el espacio abierto. La criatura silbó y dio un paso. Elías salió de su escondite y corrió. La criatura fue increíblemente rápida. Una mano gris destrozó el archivador donde él había estado. Elías llegó a la zona de los tanques. La cosa bloqueó su camino a la puerta. Podía oír el latido frenético del monstruo. La criatura alzó la mano, pero se detuvo al mirar el tanque 2. Dentro había una figura femenina. La criatura emitió un lamento y tocó el vidrio. Elías golpeó una válvula de vapor al lado de la cabeza del monstruo. Un chorro de vapor hirviendo golpeó a la criatura. La bestia aulló y se llevó las manos a los ojos. Elías corrió a la puerta de emergencia, se lanzó al interior y la bloqueó con la barra de uña. Al otro lado, la criatura golpeaba el metal. Elías subió las escaleras y salió al exterior. Corrió hacia su furgoneta, pero se le cayeron las llaves al barro. La puerta del almacén se abrió de golpe. No era el monstruo. Era un hombre alto con traje impecable y 2 soldados armados. Hay algo ahí dentro. Mató al doctor. El hombre del traje asintió con calma. Somos conscientes de la situación. Gracias por contener los residuos del tanque 6. Eso nos ahorra tiempo.
Un soldado levantó su arma. Elías entendió que él también era un residuo. Esperen. Tengo muestras en mi furgoneta. Gritó para ganar tiempo. El hombre del traje detuvo al soldado. De repente, hubo disparos dentro del almacén. La criatura había salido. Los soldados se distrajeron. Elías se lanzó bajo la furgoneta, subió y arrancó a toda velocidad. Las balas destrozaron sus cristales. Por el retrovisor vio a la criatura saltar sobre los soldados. Sangre verde roció el aire bajo la lluvia. Elías aceleró alejándose de la pesadilla. Condujo durante 3 horas hasta una zona de descanso en Virginia. Se quitó la máscara. El aire olía a pinos, pero para él todavía olía a muerte. Empezó a quitarse el traje y notó una pequeña rasgadura en su muñeca. La piel estaba roja. En el centro había una ampolla con fluido verde fosforescente. Sintió un frío gélido. Recordó la hibridación. Era un vector viral. Notó un sabor metálico en la garganta. Empezó a toser. Se miró en el espejo. La parte blanca de su ojo izquierdo tenía una mancha verde esmeralda que se extendía. Él era el nuevo matraz. Intentó llamar a emergencias, pero colgó. Pero la línea verde ya subía por su vena hacia el corazón. La transformación había comenzado. Sintió una fiebre terrible. Tropezó hacia el bosque para que nadie lo encontrara. Cayó de rodillas. Sus células parecían hervir. Lo siento. Susurró a la oscuridad. Sus pulmones dejaron de buscar oxígeno. Unas branquias se abrieron en su cuello. Ya no tenía miedo. La parte humana de Elías Thorne desapareció. Sus ojos ahora eran negros. El híbrido se adentró en la espesura. El experimento había salido del laboratorio. 48 horas después. El hombre del traje, conocido como el fumador, caminaba por los restos del almacén incinerado. Un subordinado se acercó. Señor, el sujeto Secarre fue neutralizado. No quedaron restos viables. ¿Y el limpiador? Elías Thorne desapareció. Encontramos sangre con la anomalía polimórfica en su vehículo. Entonces la transición se completó. El proyecto Priority Control ha sido comprometido. Necesitamos mover las operaciones. ¿A dónde, señor? A una instalación en Lovelace, Nuevo México. Y asegúrense de que esta vez los contratistas de limpieza no tengan ojos ni oídos. El coche negro se alejó. En el bosque, algo que ya no era humano observaba con ojos negros. La verdad estaba ahí fuera. Pero ahora también lo estaba el horror.